Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos abriendo este directo. Vamos a ver esta tarde una nueva entrevista del Club 100K. Bienvenidos a los que vais entrando. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, como digo, a esta entrevista del Club 100K. Esta tarde tenemos preparada una entrevista que yo creo que va a ser muy inspiradora. Veo que ya ha entrado por aquí. Efectivamente, por aquí tenemos a nuestro invitado de la tarde. Muy buenas. Buenas tardes, Nerea. Muy buenas tardes, Patricio. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, vemos por aquí que ya tenemos a un montón de amigos conectados, así que vamos a arrancar con la entrevista. Y por el principio, me encantaría, Patricio, como sabéis, pues es un miembro del Club 100K. Ahora nos cuenta él exactamente en qué categoría y a qué se dedica y demás. Yo soy Nerea Matellanes, soy trainer de Level Up. Ya me conocéis muchos de vosotros porque no es la primera vez que aparezco aquí en esta entrevista. Así que adelante, Patricio, preséntate tú. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Nerea, por invitarme a esta entrevista. Y bueno, que deciros, pues que yo soy Patricio, soy de Benidorm. Quiero decir en correlación a la entrevista que tiene que ver con los hábitos, que he sido jugador de balonmano durante 20 años, esto me ha ayudado muchísimo y actualmente soy empresario, lidero una empresa de bombas de agua, sistemas hidráulicos, Electrobombas Levante, aquí afincada en Benidorm y también soy inversor inmobiliario. Bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Que vamos a poder ver poquito a poco y que tienen mucha relación, como decía Patricio, con el tema que os proponíamos esta tarde, que tiene que ver con precisamente los hábitos, ¿no? Cómo los hábitos nos llevan muchas veces a conseguir eso que queremos, a nuestros resultados, los objetivos, el éxito, sea como sea que cada uno defina eso del éxito. Y te pregunto, Patricio, ¿dónde estabas tú? ¿Cuál es el principio de la historia antes de empezar a formarte, de empezar a tomar acción? Pues bueno, para situarnos, tengo que decir que mis padres, los dos, trabajaban en los hoteles aquí en Benidorm. Quien no conozca Benidorm está invitadísimo a que lo conozca. Es una ciudad preciosa, llena de hoteles. Mi madre era gobernanta, mi padre jefe de cocina, y yo desde pequeñito siempre he escuchado eso de no te dediques a nada que tenga que ver con los hoteles, aprende un oficio. Pero por ahí yo ya estaba metido en el mundo del balonmano, en el mundo del deporte, y a mí lo que me gustaba era jugar a balonmano, evidentemente. Pero como mis padres no eran estos típicos padres que quizás tengan una manga ancha con el tema del dinero, pues rápidamente me fui buscando yo la manera de conseguir dinero. Y como ellos siempre me decían que aprendiera un oficio, recuerdo que la madre de la primera novia que yo tenía me metió en una empresa de bombas de agua, la empresa más grande que había aquí en Benidorm de bombas de agua. Y entonces rápidamente aprendí el oficio, me posicioné como encargado y después de 12 años trabajando en esa empresa, pues cuando el hijo cogió la empresa, las riendas de la empresa, pues quizás por tener la misma edad o por circunstancias de la vida, acabé en poco tiempo fuera de esa empresa y poquito antes de formarme con Level Up, pues ahí estaba haciendo mis primeras chapucillas, por así decirlo, porque con el pago único compré mi furgoneta y empecé pues lo único que sabía hacer en ese momento, que era pues reparar y montar bombas de agua. Más o menos por aquellos tiempos apareció una conferencia de Level Up y es verdad que no me iba mal, que al final tenía trabajo y para mí solo pues funcionaba muy bien, ganaba dinero. El problema es que no tenía nada de tiempo, eso sí que lo recuerdo, era algo fundamental. No tenía nada de tiempo, sábados presupuestos, domingos factura, etcétera, etcétera. Y por ahí llegó Level Up, por ahí estaba yo en aquellas circunstancias. Acabas de describir más o menos lo que es la realidad, ¿no? De cualquier autónomo que empieza con su negocio, que sabe de algo, sabe realizar un oficio, tiene una profesión, ha estudiado para algo bueno, pues abre las puertas del negocio y se dedica en cuerpo y alma a ese negocio y eh, me parece genial esto que has dicho de me iba bien porque tenía resultados económicos, pero tiempo no tenía, ¿no? Creo que esto también define seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ahora, porque, porque es lo que se vive, ¿no? Como autónomo, incluso como empresaria de pyme, esa sensación de estoy aquí,
las horas que haga falta y para que me vaya bien, pues de alguna manera tengo que entregarlo todo mi tiempo. Y desde ese punto de partida, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por dónde evolucionas? ¿Por dónde avanzas? Claro, es que tú dices el empresario de aquella pyme. Yo por aquellos tiempos no pensaba en empresario ni empresa. Yo era un autónomo y funcionaba pues ahí con mis propias herramientas y demás. El punto de inflexión, te voy a contar dos. Uno, cuando me sumerjo en la formación de Level Up y empiezo a descubrir, pues esto, ¿no? Cuando se habla pues, del cuadrante del flujo del dinero, lo que es lo que es un autónomo y lo que es un empresario, claro. Y yo que venía de una empresa, empecé, fíjate, empecé a pensar, empecé a creerme que yo podía tener una empresa, ¿no? Que si de donde yo venía había una empresa con un equipo de personas que funcionaba y el jefe vivía muy bien, pues yo también podía crear eso, ¿no? Ese fue el primer punto de inflexión. Pero para mí el potente fue el segundo. A la vez que empiezo como autónomo, mm, soy padre, nace mi hijo, Ujú. soy padre, ¿no? Y me recuerdo que a los 12 meses, porque él nace 24 de agosto, a los 12 meses aproximadamente, recuerdo en un grupo familiar donde los abuelos enviaban fotos de mi hijo en la playa. Y claro, yo no estaba. Y yo dije, esto no puede seguir así. O sea, no puede ser que lo mejor, o por lo menos lo que yo sentía que era lo mejor de mi vida, me lo estaba perdiendo. Lo estaba viendo a través de una pantalla de móvil, ¿no? Yo creo que esos fueron los dos puntos de inflexión más potentes. Ujú. Me imagino, ¿no? La sensación de ver que tu hijo está creciendo sin tu presencia, ¿no? O sea, tiene que ser, ese punto de inflexión tiene que ser gordo. También por aquí comentaba una persona que qué era eso del cuadrante del flujo del dinero. Por resumir, es, es un cuadrante en el que hay cuatro partes. La primera es el empleado, el que trabaja para otra persona. El segundo es el autoempleado, que es normalmente donde se sitúa el autónomo y la mayoría de empresarios de pyme, en el que tú tienes un proyecto, tienes una empresa, un negocio, pero tú lo que haces es trabajar para ese negocio. Y el siguiente cuadrante es el empresario, que es el que ha mencionado Patricio, que es ese cambio de mentalidad que trabajamos también mucho en Level Up, que es pasar de autoempleado, independientemente de la forma fiscal que tengas, pasar de autoempleado a empresario, es decir, a dirigir tu negocio, a gestionar tu negocio. Y que es la aplicación, digamos, la operación, pues la lleven otras personas, ¿no? Y el último cuadrante, que también lo ha mencionado Patricio, porque a día de hoy también lo es la inversión, el convertirte en inversor, es decir, ya ni siquiera gestionas el negocio, sino que pones el dinero para que el dinero crezca y te dé beneficios. Ese es el cuadrante del flujo del dinero. Por aclarar esto, para que, por si alguien más tenía la duda. Y siguiendo con la historia de Patricio, entonces tú tienes esos puntos de inflexión, esos dos movimientos sísmicos en tu vida. ¿Y qué ocurre? ¿Empiezas a actuar? ¿En qué sentido? ¿Y cómo se relaciona, por ejemplo, con el tema de los hábitos? Pues mira, por la similitud con el deporte, ¿no? Al final yo en mi vocabulario, en el día a día, cuando hablo con mis trabajadores en cuanto a los trabajos o incluso cuando hablamos de contratar a alguien, va siempre relacionado con el deporte porque va con términos de deporte. O sea, no contrato, sino que ficho y luego cuando hay un presupuesto que a lo mejor está la competencia de por medio, evidentemente, el cliente pues quiere comparar precios, me gusta saber contra quién compito, que al final en el balonmano pues contra quién juego el partido, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, para mí, tiene mucho que ver todo lo que tiene que ver mi carrera como deportista con ahora mi carrera como empresario, ¿no? Incluso a la hora de liderar el equipo, pues de manera como un entrenador, ¿no? Cuando tú me hablas de hábitos, y lo tengo que extrapolar el deporte a la empresa, creo que es fundamental el continuo entrenamiento. Es decir, tú no te entrenas para jugar una temporada, la ganas y ya está, ¿no? Siempre continuamente te estás entrenando. Entonces, yo a nivel empresarial continuamente me estoy formando, continuamente intento estar en un punto óptimo en cuanto a mi estado físico, mi estado mental, incluso en mi estado espiritual, ¿no? Esto también es como abrir un melón, Mm. bueno, que todo se Que da ya llegará, que ya llegará. que ya llegará. Sí, entonces
tiene que ver mucho contigo mismo, ¿no? El resultado de una empresa tiene que ver con la persona que lo lidera, ¿no? Entonces, si tú no estás bien físicamente, esto lo hablo al final ya con mi entorno, deporte, fundamental, alimentación, tu persona, físico. Y luego la formación constante tiene que ser como un hábito continuo también, ¿no? Porque al final mm, para recordar cosas, para relacionarte con gente también que sea empresaria y que tenga, pues, si no los mismos, objetivos parecidos, porque si no, al final, yo hablo de mí, que me relaciono mucho con mis empleados porque son personas maravillosas y me caen genial y me gusta pasar mucho tiempo con ellos. Mi entorno familiar, que no hay nada del mundo de la empresa. Entonces, me dejaría llevar un poco también, ¿no? Por esa corriente. Tengo que estar continuamente rodeándome de empresarios, gente y de deportistas. Gente que quiere más de la vida, ¿no? Gente que quiere jugar al juego de la vida de una manera superior. Yo creo que esto es una base, como una base. Ujú. Por lo que dices al final es pues el deporte, tu cuerpo en el sentido no estético, sino de salud, Exactamente. de De mantener una energía. energía, Sí, sí, energía, ¿sí? sí. Y alimentación, que volvemos a lo mismo, que es mantener esa energía. Alimentar también nuestra mente a través de la formación y el uso y aplicación de eso que aprendes. Ajá. Y también me parece súper interesante el rodearte de personas, ¿no? Esto que muchas veces hemos escuchado, pues, de Tony Robbins o de otros grandes, ¿no? Lo de las 5 personas con las que mayor tiempo pasas en tu día es la media de lo que tú vas a lograr o la media de lo que tú estás logrando. Y creo que este también es un hábito muy importante de cultivar, porque al final te vas contaminando, que quizás la palabra suena mal, pero te puedes contaminar de lo bueno y de lo malo. Entonces, Sí, sí, tienes que tener mucho cuidado con quién estás. Es como higiene mental, ¿no? Es un poco sí, así lo totalmente, que... totalmente, totalmente de acuerdo. Yo ahora mismo, en mi caso, identifico quiénes son las personas de las que yo me inspiro y de las que me nutren a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual. Y a día de hoy puedo decir que incluso pago para estar con ellos. Es decir, yo ahora que estoy practicando bastante el boxeo, aparte de las clases, pago al entrenador para tener clases particulares con este entrenador, ¿no? Porque al final Ujú. la disciplina, si no hay alguien que te empuje o hay un motor extremadamente potente que te ayude a moverte todos los días, la vas perdiendo por el camino. Entonces, esto que hablas del entorno de las 5 personas que han nombrado es súper importante. Ujú. Es súper importante incluso aunque tengas que pagar para estar con ellas. Correcto, sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de Level Up lo tenemos muy en cuenta y por eso cuando la gente pues avanza en la formación, generamos contextos en los que puedan encontrarse con otros empresarios, empresarias y puedan encontrar ese círculo cercano, ese círculo próximo en el que apoyarse también y compartir, porque al final el empresario puede sentir mucha soledad y la soledad también dificulta el seguir ciertos hábitos, porque al final somos nuestro único juez, eso está claro, pero si tienes a alguien que te acompañe, que te chinche, bueno, pues tener un aliado o aliados que te acompañen, pues también funciona y te lo hace más fácil. Y al final también tenemos que buscar cosas que nos lo hagan fácil, no siempre tenemos que ir por la vía difícil, ¿no? Has dicho o sea, ¿cómo has dicho de para juntarse con personas? Ah, a soledad, hablabas de soledad, fíjate, Sí, es que esa palabra creo que ya como que la borro, ¿no? De soledad, pero también la comodidad. O sea, cuando tú ya llegas a cierto éxito, a ciertos números, la cantidad de dinero que puedes gastar todos los meses, incluso a una cantidad de tiempo de la que tienes disponible, llegas a acomodarte porque cuando ya estás por encima de lo que habitualmente conoces, yo a veces he sentido esa comodidad y he tenido que, como ese aparatito que tienen los aviones que va redirigiendo un poco la dirección y sí. tomar conciencia, ¿no? Y casualmente la tomo rápido cuando veo a personas que me han inspirado, cuando se habla de objetivos y entonces me doy cuenta y digo, uy, he perdido un poco el foco y rápidamente te rediriges y al lío otra vez, ¿no? Porque es la manera de estar, como hablábamos al principio,
con una energía potente, una energía que al final te hace avanzar y te hace estar feliz. No tiene Ujú. otra. Sí, sí, sí. Y en relación a esto lo último que decías de buscar retos continuos, ¿no? Porque cuando te acomodas, el negocio, no ya el negocio, sino la vida que no está creciendo permanentemente, ¿no? Ujú. Tenemos esa necesidad también como seres humanos de crecimiento, de sentir la evolución. Cuando dejamos de sentir crecimiento, evolución es cuando aparece la infelicidad o al revés, aparece la felicidad cuando sentimos que estamos creciendo y avanzando, pero es que los negocios que no están creciendo están muriendo. Esto no es opinión tuya ni mía, esto es Ujú. una ley universal y eso implica que si te acomodas, estás muerto. Puedes tardar un poquito más, un poquito menos y va a ser como la muerte de la rana en el agua caliente, ¿no? Que no te vas a dar ni cuenta. Entonces, me parece muy interesante esto que dices, ¿no? De buscar siempre retos y de estés donde estés, buscar siempre más. Porque eso es lo que te van a mantener activo. Para mí es muy interesante, pues, tanto las personas y las situaciones que te retan, ¿no? Que te sacan de la zona de confort. Así que gracias por traerlo también. Y claramente en el tema de resultados, ¿cuál es el salto en los resultados? ¿Qué nos puedes contar a nivel de, pues, de lo que tú quieras, de facturación, de, de tiempo, que lo has mencionado también? Pues mira, te puedo contar de los dos, porque si bien me has preguntado dónde estaba cuando empecé la formación de Level Up, y lo recuerdo claramente, en diciembre del 2017 fue cuando hice yo el primer curso, y recuerdo que ese año terminamos el año en menos 5.000 euros. Como he dicho, había dinero, pero en números, Ujú. en los números que había que presentar, había menos 5.000 euros. Ahí lo dejo. Cuando acabó el año, al año siguiente, no solamente tenía ya 3 trabajadores, que además el beneficio de la empresa eran 40.000 euros. Ujú. Eso, eso da una motivación extrema. Cuando tú ves que tu producto o servicio funciona y que además ves cómo va generando resultados, potencia muchísimo las ganas de seguir creciendo, ¿no? Esto por un lado. A día de hoy, puedo decir que vamos a seguir escalando en estos premios 100K Ujú. para este año, porque ya hemos superado los números. Son números altos para lo que es el volumen de una empresa de 7 trabajadores, ¿no? Estamos facturando más de medio millón de euros cada año. Ujú. Mm, Gano muchísimo más que cuando empecé, evidentemente, estoy triplicando lo que son mis números, pero el éxito para mí no reside ahí. Para mí el éxito reside en crear un proyecto, crear una empresa que funcione por sí sola y que yo elija en cada momento si quiero estar o no estar. Y te Ujú. traduzco esto en números, porque, por ejemplo, este año ha sido un poco la decisión diferente, pero el año pasado, por ejemplo, julio-agosto en Benidorm es cuando más trabajo hay, y estos 2 meses, julio-agosto, cuando mi hijo evidentemente está de vacaciones, como todos los niños, yo decido no pisar la empresa. Y entonces cojo una autocaravana y me voy 2 meses a Italia. Eso para mí ha sido como un reto para mí, y de lo que me he dado cuenta es que ya he conseguido el poder decir voy o no voy, generando Ujú. un grupo de personas que evidentemente son de mi extrema confianza, que saben el oficio cómo funciona, que sepa cómo son los valores de esta empresa para que funcione sin que yo esté, que la experiencia de consumo sea, vaya quien vaya, trabajador cual el que sea, que funcione de la misma manera. Entonces, para mí, el reto que todos tendríamos que tener es crear una empresa, un producto o servicio que funcione sin que tú tengas que estar. A partir de ahí, que elijas si quieres estar o no. Efectivamente. ¿Y qué te ha dado? Porque, bueno, ¿en qué categoría del Club 100K estás ahora mismo? En pro En pro, y la y idea con, es con números ya para estar en máster. genial. Bueno, lo primero, enhorabuena por esto, desde luego, y por lo que nos estás Gracias. contando. Y tenemos números claros, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene, las personas que nos escuchan, pues que todavía pues, han visto poco de lo que se consigue cuando uno se enfoca, aprende las reglas que necesita, las herramientas que necesita y sobre todo se pone en marcha, o sea, tiene
esos hábitos que le permite tomar acción una y otra vez, tiene la sensación, ¿no? Es como la creencia general de que para tener un negocio que funcione, lo que decía al principio, tienes que estar permanentemente en el negocio. Y muchas personas tienen miedo a crecer porque cuanto más crecen, cuanto más empleados tenga, cuanto más trabajo vaya a sacar adelante, más va a requerir de mí. Y si ya estoy en una situación de esclavitud, pues imagínate si encima me va mejor, ¿no? Es como que existe ese miedo. Y en este caso, pues tú eres un ejemplo claro de que la realidad es todo lo contrario, que existe y se puede crear un negocio que funcione extraordinariamente bien como el tuyo, pero que además permita que la persona que está liderando ese proyecto y gestionándolo, pues tenga tiempo para irse, si quiere, 2 meses, como tú dices, viviendo en Benidorm, trabajando para pues hoteles, hostelería, etcétera, permitirte irte esos 2 meses con tu hijo donde te apetezca. Sí, Entonces, sí. Además me conectas con momentos tremendos, ¿no? Porque no solamente es ese contexto, esas creencias, sino que además tus padres que te dicen, ostras, te estás yendo mucho de vacaciones, estás dejando a tus trabajadores solos, ostras, que al final tus padres son como personas extremadamente importantes, ¿no? Y sabias, ¿no? claro. Porque son más mayores, tal. Y tú dices, jolines, ¿no? Es que yo lo que estoy aprendiendo en los cursos, lo que estoy aprendiendo en los libros, lo que veo de otros empresarios, no tiene nada que ver con eso. O sea, al final tú tienes que delegar en personas que tienen el conocimiento, que tienen las herramientas, que tú tienes la confianza en ellos y evidentemente no es que desconectes al 100%, ¿no? Pero está ahí un contacto, pero esto es como la bola, como una bola de nieve, Nerea. O sea, al principio sé que es verdad, pues que cuesta arrancar, que hay que meterle energía, que hay que meterle dedicación, que hay que meterle acción, sobre todo, Ujú. mucha acción, mucha acción, mucha acción. Mucha resiliencia, equivocarse, perder el miedo a equivocarse, aprender de los errores, pero conforme la bola de nieve va creciendo, ostras, es que los resultados llegan de manera muchísimo más fácil, ¿no? Ujú. El dinero, que al final es una consecuencia, llega muchísimo más fácil, porque llegan las personas, tú le pierdes el miedo a vender presupuestos más grandes, ves que se ejecuta, ven que se cobran, cuando tú ya tienes un colchón financiero dentro de la empresa que te da la seguridad de que si algún mes, ahora mismo, se para la empresa y no factura ni un mes y tú funcionas. O sea, el Ujú. dinero, la liquidez es muy importante. Y luego ya cuando empiezas a meterte, que yo creo que es fundamental, ¿no? Esto yo creo que debe ser también como una luz, un faro para todos. Cuando ya ese dinero lo pones a trabajar y llega al punto que encima puedes decir, joder, es que si esta empresa no la tuviera y funcionara con lo que ya he conseguido, viviría. O sea, yo creo que eso ya es magia. Ujú. Y es verdad que suena efímero, porque yo empecé, pues eso, mi formación fue durante 2018, hace 5 años. Recuerdo cuando hay que apuntar el dinero que quiero ganar, ¿no? Y yo, Sí. Nerea, apunté 5.000 euros y dije, uff, creo que me he pasado. No, no veo la manera de conseguir 5.000 euros por ningún lado. Y ahora creo que 5.000 euros es una cifra que muchísima gente que yo conozco gana de manera fácil. Fácil, Ujú. 5.000 euros al mes. Sí, sí. Pero en aquellos Claro, entonces, pues fíjate, que va. claro, porque estamos hablando de que quizás nuestros objetivos, ¿no? Y lo que creemos alcanzable cuando empezamos está pues también muy contaminado, vuelvo a esta palabra, de las creencias, de lo que las personas de alrededor, que muchas de ellas ni siquiera tienen un negocio, ¿no? Pero que día tras día nos van contando cómo debe de ser un negocio, qué es lo que sucede, etcétera, y entonces de alguna manera compramos esa idea. Por Mm. eso también es interesante escuchar este tipo de cosas de personas como tú, ¿no? Que han atravesado totalmente ese cuadrante del flujo del dinero, que han empezado de empleado, han saltado a autoempleado, de autoempleado a empresario y de empresario a inversor. Ese es el viaje, ¿no? Ese es el viaje completo. Y se puede, desde cualquier profesión, desde cualquier tipo de negocio. Simplemente, pues, hemos hablado de varias claves, ¿no? Lo hemos fundamentado mucho en los hábitos y yo creo que de forma también entre líneas hemos estado hablando de un concepto que tú y yo muchas veces, ¿no? Hemos hablado a nivel personal, que es la disciplina, ¿no? El hecho de
que, bueno, ambos venimos de la competición, del deporte, ¿no? Que es algo que corre por nuestras venas por esto, pero que, bueno, no está lejos de cualquier persona el desarrollar ese hábito de la disciplina. Porque al final el camino, da igual cuando lo empieces, sino la cuestión es empezarlo. En este sentido, ¿qué podrías aportar o cómo animarías, ¿no? a la Pues gente a mira, esos yo lo que pasos? te diría, porque sí que es verdad que alguna vez me han preguntado, ¿no? Y a veces he escuchado yo, pues estos podcasts, ¿no? Y hay gente como que empieza como gracias a Dios, ¿no? Y gracias al universo vale, gracias, lo compro, ¿Sí? gracias. Pero hay algo que es en común con muchísimas personas que tienen éxito, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que poner el foco en qué clase de hábitos, en qué clase de acciones hacen todas esas personas que tienen éxito. Ujú, Está claro que, bueno, pues que al final habrán unos que sean más fáciles, otros que sean más difíciles, pero como esto no se trata en mi caso, por ejemplo, de convertirme, pues no sé, en un Cristiano Ronaldo, en un Messi, sino simplemente convertirme en un mejor Patricio, en una mejor versión de mí mismo a nivel empresarial, a nivel personal, pues yo creo que identificar dos cosas, en qué soy bueno para potenciarlo y en qué ujú, me cuesta más para mejorarlo. Y solamente quizás con un 1% que se dice, ¿no? Un 1% al día, solamente con cambiando ciertos hábitos, pues no sé qué decirte yo, si hay alguien que almuerza con una bebida que no es saludable, pues que la cambie por agua, ya está. Es, ujú. algo sencillito. Y es un 1%. Y si luego dentro de una semana, pues jolines, si es que no hago nada de deporte, pues solamente con salir a caminar. Yo, pues, a lo largo de cuando dejé el balonmano y me caí ahí en un vacío existencial, porque claro, ya no podía competir, porque la empresa, el trabajo, el niño, el no sé qué, no sé cuánto, he ido buscando ciertos deportes, ahora le estoy dando al boxeo. Pero vengo de hacer yoga, vengo de correr, voy probando cosas, ¿no? Y da la casualidad que me he dado cuenta que antes que entrenaba balonmano por las noches, ahora hago boxeo por las mañanas, me viene mejor hacerlo por las mañanas porque así por las noches estoy como más descargado y duermo mejor. Ujú. Entonces, no se trata de hacer un montón de cosas así de golpe, porque yo creo que al final, si vamos así, no lo vamos a hacer. Entonces, es empezar poquito a poco, buscar en qué podemos mejorar y así, sin lugar a dudas, dentro de un tiempo estamos consiguiendo algo mejor. Ujú. Sí, de lo que dices, para mí hay dos cosas importantes. La primera es que si quieres conseguir un objetivo, mm, mira personas que ya, observa personas que ya lo hayan conseguido y qué están haciendo realmente para conseguirlo. Porque muchas veces pensamos que el éxito es fortuito, que es un golpe de suerte, pero si somos capaces de derribar esa barrera, esa creencia que no nos aporta nada y no nos lleva a ningún sitio, y empezamos a investigar de verdad, como tú dices, hay un montón de cosas comunes a las personas que han tenido que han tenido éxito en eso que tú quieres. Entonces, copia, o sea, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo es su día? ¿Dónde van? ¿Con quién se relacionan? ¿Qué hábitos tienen? Y llévalos a tu vida, porque eso es lo que te va a ayudar, ¿no? Primero de lo que comentas. Y lo segundo, me encanta la idea de pasos sencillos. Primeros pasos sencillos, pequeños. Esta mañana en un círculo de reimpulso, que es un tipo de servicio que tenemos dentro de Level Up, un chico me decía, no, porque me he dado cuenta que no he implementado esto, lo otro, lo demás allá, y me voy a plantear un día entero para poner en marcha no sé qué. Y yo le he preguntado, digo, pero ¿tú qué crees que es más factible? ¿Encontrar un día completo para ponerte al día o conseguir 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero cada día a partir de hoy? Claro, Es que muchas veces queremos pasar de 0 a 100, ¿no? Como los coches de carreras. sí, sí, Y, sí. y no es así. No, El ser hay que hacerlo humano... fácil. Sí, hay que hacerlo fácil porque al final, si lo queremos hacer complejo y que nos ponemos retos extraordinarios ahí, extremadamente difíciles, eso te paraliza. Yo creo que hay que ir poquito a poco. Sí que es verdad con una visión, porque yo recuerdo, ¿no? Mi visión a lo mejor no era tan grande y ahora es como jolines, se puede soñar, se puede soñar. Porque de hecho también lo escuché hace poco, o sea, creo que sobrevaloramos
todo lo que podemos conseguir en 5 años. En cinco Correcto. años es un tiempo suficiente para, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? El que quiere ser un crack del boxeo, joder, no ser un Mohamed Ali, pero ser un crack del boxeo, poder enfrentarse a una persona, 5 años entrenando todas las semanas, el que quiere correr una maratón, 5 años entrenando para correr una maratón, en un año la estás corriendo. Cor- Eh, 5 años es un tiempo de locos para conseguir lo que quieras. Ujú. Entonces, no se trata de comprimirlo y hacerlo todo en una semana. Se trata al final de tener una cierta paciencia, de tener disciplina, como decías, y una constancia. Y fijarte en alguien que ya lo ha conseguido, modelarlo, o que te entrene, o que te diga lo que tienes que hacer, o que te inspire, y al final seguir el camino, pasito a pasito. Ujú. Pasito a pasito y sin dejarlo. Al final es, vale, Ah, esto es lo que quiero, pues como el mago de Oz, ¿no? El camino de baldosas amarillas. Al final el camino está bastante marcado, no hay, no hay tampoco grandes misterios, no es como, ¡buah!, la revelación de mi vida, ¿no? Porque fíjate que estamos hablando de cosas que todo el mundo de alguna manera intuye o sabe, pero no todo sí. el mundo se atreve, ¿no? A hacerlo. Sí, y sobre Y todo disfrutando el camino, claro. también, Dios, qué grande ese hábito. Me gusta, me gusta. Disfrutar y celebrar, ¿verdad? Sí, 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 no tiene sentido. No tiene sentido Claro. porque al final llega una felicidad vacía. Si tú estás ahí obsesionado, pues no sé, me lo invento, con llegar a una facturación de 1 millón de euros, 1 millón de euros, pero no es capaz de vez en cuando irte a comer con todo tu equipo e invertir ese dinero o cambiar el mobiliario de tu oficina porque tienes la obsesión de llegar al 1 millón de euros, ostras, te estás perdiendo un año entero. Ujú. Sí, sí, sí. Y Patricio, bueno, un poco por ir ya recta final de la entrevista, que está siendo muy jugosa, pero en algún momento tenemos también que cerrar. Hacia el futuro, ¿qué ves en el futuro para Patricio? ¿Qué ves en el futuro para Electrobombas Levante? Bueno, en cuanto a Electrobomba Levante, se han acortado los plazos. O sea, yo decía para el 2030. Ahora, a día de hoy somos la empresa con más número de empleados aquí dentro de la zona de la Marina Baixa, pero yo creo que todavía tenemos que absorber o fichar, como te decía, a ciertos trabajadores que están en la competencia. De hecho, todos los trabajadores que hay en mi empresa vienen de empresas de competencia. Todos han llegado con el oficio aprendido. Y como te decía, pues no sé, en 2, 3 años yo creo que ya hay alguna empresa que o se ha desvinculado, bien porque no ha sabido por generaciones, ¿no?, transmitir el conocimiento. Entonces, auguro que en 2, 3 años vamos a ser la empresa más importante de la Marina Baixa, si no lo somos ya. Y luego a Patricio, pues auguro que dentro de muy poquito, yo decía que cuando tuviera 50 años, ya tengo 40, dentro de muy poquito podré jubilarme, sin lugar a dudas, tendré mi autocaravana y a recorrer el mundo. ¡Wow! Genial, muy, muy chulo, porque al final cada uno, ¿verdad?, define claramente un éxito que tiene unos matices, que tiene unos colores de una forma que cada uno define. Y esto también es lo interesante, ¿no? Y que hayas ido a por ello y que lo tengas en un horizonte tan próximo, pues mola mucho. Y para acabar ya definitivamente, para las personas que nos están viendo, que han estado escuchando la entrevista, como más que un consejo, que no me gusta quizás esta expresión, sino un compartir información de valor, algo que a ti realmente te haya servido y que quieras compartirlo como inspiración, como motivación, como broche final de esta entrevista. Yo, si tuviera que darle un mensaje a la gente que nos está viendo o que nos va a ver después, eh, la capacitación es clave en el crecimiento, en cualquier ámbito de tu vida, en las relaciones, en la salud, en los negocios, la capacitación. Fíjate que en el mundo, y esto me viene a raíz del mundo de la inversión inmobiliaria, ¿no? O sea, yo hace menos de un año tenía 4 pisos alquilados y a raíz de una formación sobre inversión inmobiliaria lo he vendido todo y ahora estoy comprando pisos ocupados, los desocupo, los reformo y los vendo, ¿no? Entonces, eso acorta los tiempos en cuanto al dinero que tú ganas anualmente, ¿no? Eh, para hacer crecer el negocio, para delegar, sobre todo, para liderar un proyecto y hacerlo crecer,
y que tú crezcas o crezca la cuenta de la empresa y tú crezcas, me refería a nivel de tiempo. O sea, por ejemplo, yo que me he formado mucho dentro y fuera del Level Up, creo que el Level Up, de hecho, hace 2 meses estaba con Tony Robbins en Birmingham, tú que lo has nombrado. Sí. O sea, la formación de Level Up es clave a la hora de entender cómo funciona una empresa de cualquier ámbito y hacerla crecer. Entonces, Ujú. por resumir, capacitación. Capacitación, Total. formación. Formación. Genial. Pues Patricia, ha sido un súper placer. Yo creo que ha sido una entrevista muy inspiradora en cuanto a pues cómo a través de no solo los hábitos, sino todo lo que nos has compartido, hacer ese camino, ¿no? Lo vuelvo a repetir porque para mí es como la representación en carne y hueso, aunque sea a través de la pantalla, de ese caminito de empleado, autoempleado, empresario, inversor, que al final es dentro de Level Up, ¿no? A donde queremos acompañar a la gente que decide pues confiar en nosotros y me encanta como lo has explicado y bueno, y lo dirán nuestros no sé cómo se dice, nuestros seguidores de esta entrevista, como puñetas se diga, pues que ellos lo dirán, pero yo creo que ha sido inspirador porque va en contra de las creencias que cuando empezamos, ¿verdad? La mayor parte de las personas tenemos y queda claro que lejos de lo que realmente sucede cuando te enfocas, cuando tienes esa capacidad de establecer hábitos, mantener la disciplina, la constancia y te capacitas una y otra vez y sobre todo tomas acción una y otra vez. Así que muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado en directo y también a los que vais a ver la grabación. Y no sé si te quieres despedir, Patricio, Muchísimas gracias a ti, Nerea, a todo el equipo de Level Up por todo lo que sois, por todo lo que me habéis dado y lo seguís dando. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo para ti también y para todos los amigos que se han conectado o ven la grabación. Así que, chicos, chicas, hasta la siguiente entrevista el lunes que viene. Un besazo.